capítulo 3, verso 22. Dice así la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Padre, tu nombre sea puesto en alto en este lugar, tu palabra sea puesta en alto en este lugar. Tú y solo tú seas glorificado en la exposición de tu palabra. Habla a tu pueblo, habla a nuestros corazones, oh Dios, por tu espíritu, a pesar del instrumento, habla a nuestros corazones, santifícanos, guíanos, redargúyenos, pero también corrígenos, llévanos al camino correcto y bendícenos poderosamente por medio de tu palabra predicada. También salva a muchos aquí. En Cristo te lo imploramos. Amén. Amén. En el mundo hay solo dos tipos de personas. Y no son ricos y pobres, negros y blancos, mujeres y hombres. No me refiero a esa distinción que muchas veces hacen los seres humanos y que hoy en día hay tantas, incluso hasta organizaciones, en función de hacer que estos tipos de personas sean iguales. No, hay dos tipos de personas a las que me quiero referir hoy y estas se diferencian en cuanto a la adoración a Dios. Vamos a predicar bajo el título Adoración fuera del jardín. Y hoy vamos a ver que en la adoración a Dios hay solo dos tipos de personas. Esto diferencia o divide a las personas: los que adoran correctamente a Dios y los que no adoran a Dios. Vamos a ver que la diferencia en estas personas radica en sus naturalezas y en la gracia que Dios les ha concedido a ambos. El Salmo 1, como por ejemplo, que muchos han leído, muchos se han expuesto a la Biblia y han dicho: sí, yo leo los salmos, y menos mal que si leen los salmos, seguro comienzan por el 1. Y el Salmo 1 llama la atención, pues habla de dos tipos de personas. Solo dos tipos de personas. A uno se le llama bienaventurados, esos son los justos, y a los otros le llaman no así los malos, dice. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Yo sé que muchos conocen el Salmo. Bueno, el Salmo lo divide así: los bienaventurados, que son los mismos que los justos, pues los malos no se levantarán en la congregación de los justos. Y así hace distinción entre dos tipos de personas, solo dos tipos de personas. Déjenme decirle que en este auditorio hay esos dos tipos de personas solamente. Y lo importante ahora mismo para ti y para mí es de qué lugar estamos, qué tipo de personas somos, ¿verdad?
qué realmente somos. No es si nosotros estamos en la iglesia bautista reformada, si nosotros somos calvinistas o arminianos, de esto no se trata. Tú puedes ser arminiano y ser del grupo correcto. Puedes ser calvinista y ser del grupo incorrecto. Y por cierto, ahí estás dando por hecho que es mejor ser calvinista que arminiano. Pero aún así, no se trata de esto tampoco. No se trata de estar en una iglesia reformada o no, se trata de si tú adoras correctamente a Dios o no. Desde el comienzo de todas las cosas, el libro de los comienzos, Génesis, que estamos exponiéndolo, vamos a ver que hay dos tipos de personas marcadamente distinguidos en la Biblia. Hay dos tipos de personas y se nos muestra desde que se nos habla de la simiente de Adán, de la serpiente y la simiente de la mujer. Iba a haber una descendencia de la serpiente y una descendencia de la mujer, y iba a haber enemistad entre estas dos simientes. Se les habla así. Aquí se nos habla de personas ya con nombre, con características, y vemos que son personas diferentes. Pero antes de hablar de ello, déjenme decirle que Jesús habló abundantemente de esto. Nuestro Señor, cuando se reveló Dios más abundantemente en la historia, cuando Dios culminó su revelación, Dios aclaró que había dos tipos de personas. Eso en todo el Antiguo Testamento lo vemos, desde el libro de los comienzos lo vemos, pero Jesús, que vino a enseñarnos claramente la verdad, nos enseñó de esto abundantemente, como por ejemplo en el sermón más glorioso que se ha predicado jamás en la historia, lo predicó el mejor predicador de la historia, que fue el Señor Jesucristo. Ese sermón se le llama el Sermón del Monte, pero cuando usted está leyendo la Biblia, usted va a encontrar que en el libro de Mateo cuenta varios capítulos y está todavía el mismo sermón. Cristo está enseñando a sus discípulos y a una gran multitud muchas verdades importantísimas. Bueno, una de las verdades gloriosas, verdades que podemos patentizar, que podemos ponerle un cuño, son verdades. Él la enseña en el capítulo 7 de Mateo, versos 15 al 19. Él dice, guardado los falsos profetas. Fíjense, son personas religiosas, son profetas, pero son falsos. Guardaos de ellos, que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Y ya aquí está haciendo distinción. Ellos vienen vestidos de una cosa, pero son otra. Vienen vestidos de un tipo de persona, pero son otro tipo de personas. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí encontramos la división. Hay ovejas y hay lobos rapaces. Escuche bien, en las iglesias, porque esto tiene que ver con el mundo religioso. En las iglesias hoy hay ovejas, pero también hay lobos rapaces. Por eso usted encuentra hoy que hay muchas iglesias queriendo entretener a las personas, y ¿saben qué terminan entreteniendo? A los lobos rapaces. Las ovejas se entretienen poco con el entretenimiento. Las ovejas quieren más el verdadero pasto, quieren las aguas tranquilas, quieren el verdadero alimento que viene de Dios, quieren el maná del cielo. Ellas alimentan del pasto del Señor, las verdaderas ovejas. Pero los lobos rapaces sí les conviene el entretenimiento porque no les gusta la hierba, les gusta morder ovejas, pero no les gusta la hierba. El pasto del Señor no les gusta. Jesús está diciendo aquí que hay falsos profetas de los cuales debemos guardarnos, que están vestidos como ovejas, su apariencia externa son ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Pero Jesús sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, yo pregunto antes de seguir, cómo podemos saber si una persona es un falso profeta si no lo juzgamos? Usted ha escuchado por ahí, no se debe juzgar, hermano. Qué equivocados estamos cuando decimos eso. Porque hay cosas que no debemos juzgar, como por ejemplo las intenciones del corazón. Pero los hechos
Constantemente la Escritura nos está diciendo que los juzguemos. Los frutos, la Biblia nos dice que debemos juzgarlo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto está dando? Debo juzgarlo. Este fruto es amarillo, verde, esto es un fruto de una hierba mala. Este fruto es un fruto correcto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Pregunta Jesús y lleva una respuesta obvia, ¿verdad? ¿O higos de los abrojos? Una respuesta obvia. No se puede recoger uva de los espinos ni higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Otra distinción. Hay árboles buenos que dan frutos buenos y hay árboles malos que dan frutos malos. Así de sencillo. Hay solo dos tipos de personas en el mundo: los árboles buenos y los árboles malos. Y por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol dar malos frutos, un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús está haciendo una distinción clara entre dos tipos de personas en el mundo. Otra posible nomenclatura para estos tipos de personas sería los que son como Caín y los que son como Abel. Eso vamos a verlo categóricamente hoy. Desde el mismo comienzo ya hubo adoración. Abel y Caín ofrecieron ofrendas, intentaron adorar a Dios, fueron a adorar a Dios, pero veremos dónde, cómo y cuál fue el fruto de la adoración que estos ofrecieron. ¿Cuál adoración recibirá Dios? ¿Cuál será verdadera adoración y cuál no? ¿Qué hizo que Dios aceptara una adoración y otra no? ¿Por qué Dios aceptó una adoración y otra no? Vamos a ver esto claramente exponiéndonos a este texto. Lo primero que vamos a ver es el lugar donde ocurrió esta adoración. ¿Dónde ocurrió la adoración? Bueno, el capítulo 3, los últimos versos del capítulo 3 nos dicen el lugar donde ocurrió. Si nosotros leemos, dice, y digo Jehová Dios, capítulo 3, verso 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase a la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, o sea, y prohibió la entrada al huerto del Edén. Así que la adoración de la que vamos a hablar hoy es una adoración que ocurrió fuera del jardín, fuera del Edén. Esta adoración que ocurre fuera del jardín, nosotros podemos verlo que ocurre fuera del jardín porque Dios sacó del jardín al hombre y a su mujer. El hombre ahora conoce el mal, antes conocía solo el bien, ahora conoce el bien y el mal después de la caída, pero conoce el mal no como Dios conoce el mal, que conoce el mal que está fuera de él, sabe que existe el mal fuera de él, sino que el hombre conoce el mal, no como él pensaba que iba a conocerlo, no como Satanás le dijo que iba a conocerlo. Tú vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. No, él conoció el mal dentro de él. El hombre conoce el mal profundamente, inundándolo a él, llenándolo a él, invadiéndolo a él, dañándolo a él. Así conoce el hombre el mal, y conociendo el mal de esta manera, ahora conoce el mal, así como el bien. Es en cierta manera similar a Dios en esto, pero muy distinto. Él pensaba que iba a ser igual que Dios. Él quería ser igual que Dios. Esa fue la oferta de Satanás. Lo que no sabía, como nunca sabemos nosotros cuando se nos presenta el pecado con toda su oferta, siempre el pecado se nos oferta como algo muy bueno. Tú verás que bien la vas a pasar, tú verás, haz esto.
y haz lo otro. Y todo te lo pintan muy bueno, pero cuando tú agarras y muerdes, tú sabes que la mordida a ese fruto no era tan dulce. De hecho, era bien amargo. Y este fue el conocimiento del mal para el hombre. Lo primero que hizo fue ver el mal dentro de él. Dios le dijo a Adán que si tomaba de el árbol del conocimiento del bien y el mal, iba a morir. Y morir es separación. Separación de Dios. Nosotros vimos que es separación hasta de uno mismo. Es separación del hombre y la mujer. Morir es separación. Así que debía ser separado de la comunión perfecta que tenían con Dios. Y fueron separados. Fueron sacados. Dios le dijo, ahora el hombre conoce el bien y el mal. ¿Puede quizás el hombre ahora decir con este conocimiento del bien y el mal, mira, me conviene comer del fruto del árbol de la vida para ahora vivir para siempre? Pero Dios le dijo, mira, es imposible que tú, Dios determinó, es imposible que tú comas del árbol de la vida en esa condición en la que estás. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú debes salir del Edén, no puedes comer, no puedes alargar tu mano y tomar del árbol de la vida. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que tenía acceso el hombre al árbol de la vida, ¿sí o no? Sí, lo tenía. Antes tenía ese acceso al árbol de la vida. Podía comer, era uno de los árboles que podía comer. Del que no podía comer, comió, sin embargo, podía haber comido del que sí podía comer y podía vivir para siempre. El hombre escogió comer del que no debía comer. Y ahora el hombre debía ser sacado, así como Dios le prometió que el día que comiera de ese árbol iba a morir. Bueno, pues por lo tanto el hombre debía ser sacado del huerto del Edén. Dios determinó, hermanos, que toda alma que peque debía morir. Dios lo determinó. Vemos claramente su voluntad expresada por uno de sus profetas, Ezequiel, como por ejemplo, dijo aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Así que Adán y Eva debían ser sacados del huerto, debían ser sacados de la presencia de Dios, debían ser sacados de la fuente de la vida, debían ser sacados de la comunión con Dios, y así fueron sacados. Fueron sacados porque debían morir, y muerte es separación, separados de Dios. Esa era la condena que se les había prometido, y créame que cuando Dios promete algo, lo cumple. Eso es lo que vemos en toda la Escritura. Ahora, Dios deja muy bien claro que el camino de regreso a la comunión con Él, al árbol de la vida, que estaba bloqueado. Hay una sola manera de entrar a la comunión con Dios y por lo tanto a la vida. Y ese camino es abierto solo por Dios. Si usted se da cuenta, hay dos verbos aquí fuertes con el hombre. Ya se le había prometido al hombre que había una simiente de la mujer que iba a ser su salvador. Ya se le había vestido con pieles de ovejas, se le había vestido con pieles de animales y se había vestido correctamente. Dios mismo los había vestido, Dios mismo había matado animales inocentes por culpa del hombre y así los vistió, pero ahora Dios manifiesta toda su ira contra el pecado. Y miren los dos verbos que se usa para decir cómo los sacó del Edén. No fue, mira, ustedes tienen que irse, lo siento, pero yo no los puedo atender ahora. No. Hay dos verbos que se usan en el verso 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto. Y en el verso 24 dice, echó pues fuera al hombre. Pero no se queda ahí. Dice el verso 24 usa términos bien fuertes. Dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Hermano, un solo ángel, cualquier ángel. ¿Usted sabe cuánto puede hacer con hombres? Puede leerlo en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay historias de un solo ángel contra un ejército. Cientos de miles de personas muertos por un ángel. Bueno, si este es un querubín,
que por lo que se menciona de los ángeles en la Escritura, estos son ángeles con un rango mayor, con un poder mayor quizás. Bueno, imagínense, querubines puso. No puso un ángel, puso querubines, pero no puso solo un querubín, puso querubines, guardando el lugar para que ningún hombre pueda entrar. Es imposible entrar al árbol de la vida. Es imposible en la condición del hombre, con la maldad del hombre, poder entrar a tener comunión con Dios. Es imposible. Dios bloqueó esa posibilidad. Él dijo, y puso Dios querubines y una espada encendida para que nos quede bien claro, para que nos quede a toda la humanidad bien claro que Dios está en pelea contra el hombre por su pecado. Una espada encendida está todo el tiempo impidiendo que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cómo pudiera yo decirte? ¿Cómo pudiera yo describirte lo perverso, lo oscuro, lo pecaminoso, lo negro de tus pecados? Prefiero hacer todo el esfuerzo por decírmelo a mí mismo, por recordármelo a mí mismo, por mostrármelo a mí mismo, que mis pecados son negros delante de Dios, que merecen la ira de Dios y que solo y únicamente por la misericordia de Dios yo no he sido consumido y mi alma echada al infierno donde merece. Esa espada encendida que se revolvía por todos lados nos debe decir cuánto nos ha alejado el pecado de nuestro Dios. El camino del árbol de la vida es imposible para el hombre. Pero Dios ha trazado un camino nuevo. El hombre en su condición no podía acercarse al árbol de la vida. Solo Dios puede abrir un camino nuevo para el hombre. Dios hizo imposible la entrada al jardín. El hombre en pecado no podía alcanzar la vida. Solo la justicia divina puede resolver este problema. Y este problema, sin duda, ha sido resuelto. Dios mismo trazó un camino a la vida. Un camino al jardín del Edén. Un camino a la comunión con Él. Hermanos, la Biblia nos habla de eso. Jesús es ese camino. Él mismo nos dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pero Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, yo quiero leerle una porción, sí, larga del libro de Hebreos. Porque no se habla como en este libro, en ningún otro lugar en toda la Escritura, de ese camino nuevo que Cristo abrió para todos los que creen en Él. No se habla en otro texto de la Escritura. No hay mejor texto que este que les voy a leer y quiero que usted tome mucha atención en escuchar cada palabra, porque esto es palabra de Dios, no son mis palabras, no es mi exhortación, es lo que la Biblia enseña. De ese camino nuevo abierto para todos los hombres que quieran entrar, para todos los que miren a Cristo, para todos los que esperan en Él, todos los que pueden realmente con fe mirar al Salvador. Fíjense cómo dice el libro de Hebreos. Voy a leer el capítulo 9, 2 versos del 6 al 8, del 11 al 12, del 24 al 26. Después le doy la cita si usted me la pide, pero voy a leer allí a partir del capítulo 9 y una porción del 10 también. Dice, y así dispuestas estas cosas,
En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Y aquí nos está hablando del sacrificio de la ley, ¿verdad? Lo que hacían los sacerdotes según la ley que Dios ordenó para que nos pudiéramos acercar a Él. Había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo para acercarnos a la presencia de Dios, para adorar a Dios, para acercarnos a Él. Y el autor de Hebreos dice, antes no se podía entrar. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero nunca al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al arca con los querubines. Allí no se podía entrar. Solo el sumo sacerdote una vez al año y nunca sin sangre. Dice ahora por sus propios pecados, dice el sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y ahora miren lo que dice el autor del libro a los Hebreos. Por supuesto, ungido, guiado e inspirado por el Espíritu, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no le había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía no estaba abierto el camino al lugar santísimo. No estaba abierto el camino a Dios. No estaba abierto el camino del Edén. El camino a la vida no estaba abierto. Y sigue diciendo, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo tuviese en pie. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, para el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró ya el primero, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Él entró, no entró solo por Él, entró para comprar la entrada para todos los que entran con Él. Dice el verso 24 de ese mismo capítulo 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ese nosotros, entienda que no es todo el que lee la Biblia. Ese nosotros es todo el que es cristiano, todo el que está en Cristo, todo el que está en la iglesia con los hebreos, en este caso. A los hebreos, pero no, esta carta no está escrita para todos los hebreos, sino para los cristianos. Si usted lee la primera parte, usted se va a dar cuenta a quién está escrita esa carta. A los cristianos que eran de nacionalidad hebrea. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quitó el pecado. Era necesario quitar el pecado. Si no se quita el pecado, no hay entrada. Era necesario quitar el pecado. El pecado nos sacó. Hay que quitar el pecado para poder entrar. Y solo Cristo quita el pecado. Verso 11 del capítulo 10, por supuesto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, no solo un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermano, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Tú sabes qué quiere decir se ha sentado? Ya terminó el trabajo. Ya se pudo sentar.
Yo sé que usted quiere levantarse e inmediatamente sentarse, pero hay que trabajar. Bueno, Cristo trabaja, pero trabajó su obra y una muestra de que terminó su obra es que está sentado a la diestra del Padre. Se sentó, ahora se sentó a esperar que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Culminó la obra. El camino está abierto. El camino de regreso al jardín, a la presencia de Dios, al árbol de la vida, está abierto. Se sentó a la diestra de Dios. Sigue diciendo el apóstol, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, aleluya, el camino está abierto. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, porque aquel se había cerrado, pero hay uno nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones porque han sido purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese verso está bueno. Purificados los corazones con agua pura. Aleluya. Hay un camino nuevo abierto por nuestro Señor. Él quitó el pecado. Él entró por nosotros. Él pagó una redención por nosotros. Él nos compró. Y en Juan 10, por si fuera poco, Jesús dice que Él es la puerta de ese camino, de ese nuevo camino. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, por cierto, no de los lobos. De las ovejas. Todos los que ante mí vinieron los ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso encontramos que el autor Apocalipsis dice de una manera rara, con muchos simbolismos, en el capítulo, en sus últimos capítulos ya 22, 14 específicamente, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y nosotros sabemos con qué se puede lavar la ropa, porque ya lo había dicho antes, cómo lavaban sus ropas en la sangre del Cordero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, ¿a qué? Al árbol de la vida. Tienen derecho al árbol de la vida. Ahora se puede entrar y tomar porque lavaron sus ropas en la sangre que lava, en la muerte que realmente es un sacrificio para Dios, en el Cordero de Dios que es la simiente de la mujer, en el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, hay un camino. Ya hay un camino abierto. Bendito sea Dios que hoy podemos leer el libro de los comienzos, ver que el camino está cerrado, pero ya estar del lado de acá con toda la revelación y tener hasta Apocalipsis y saber que el camino está abierto. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, toda la Biblia que tenían Caín y Abel era nada comparado con todo lo que tenemos nosotros. Pero tenían Biblia y eso vamos a ver a partir de ahora. Así que el hombre, aquí en los comienzos, está expulsado del jardín. Queda excluido de todas las bendiciones del jardín, pero contando con promesas de salvación y con vestidos puestos por Dios. Ya se le prometió la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la serpiente y se les vistió. Por eso el hombre que entendió bien lo que Dios hizo aquí,
va a adorar a Dios. Él sabe, el hombre sabe que él traicionó a su creador, pero que su creador fue misericordioso, porque no lo envió inmediatamente al infierno, porque no lo consumió inmediatamente, sino que le dijo, morirás sin duda, serás sacado del huerto, pero te prometo que de la mujer nacerá quien venza a tu enemigo. Te prometo, además, que ese siempre va a estar en enemistad con tu enemigo, que la simiente de ese va a estar siempre en enemistad con tu enemigo, que tu enemigo va a dañar a la simiente en cierta manera, pero que la simiente de la mujer va a herir mortalmente a tu enemigo. Pero además, te digo más, te he visto verdaderamente, no con hojas de higuera, sino con un animal muerto, un inocente muerto en tu lugar. Voy a matar a alguien en tu lugar. Y así los vistió. Desde entonces, eso le bastó a Adán y a Eva para adorar a Dios. Eso le bastó para tener una Biblia suficiente para adorar a Dios. Tuvieron Adán y Eva evangelio suficiente para adorar correctamente a Dios. Y hermanos, y eso es lo que vemos en el capítulo 4. Que Adán, con deseos de vivir todavía, con deseos de ver la promesa, se acerca a su mujer, la conoce íntimamente, tiene relaciones con ella y de ahí sale Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces aquí tenemos el lugar de la adoración fuera del jardín, pero comenzamos a conocer a los autores de la adoración. Los autores de la adoración no solo son Adán y Eva. ¿Y por qué les digo que son Adán y Eva? O no solo Adán y Eva. Porque hermanos, ¿de quién aprendieron a traer ofrendas a Dios Caín y Abel? Indudablemente de sus padres. Indudablemente de sus padres. Eso se da por hecho. O sea, se da por sentado. Se da porque debemos conocerlo. Ningún ser humano espontáneamente adora a Dios. No crean las mentiritas esas. Lo que hacen espontáneamente los hombres es adorar ídolos, hacerse ídolos y adorar cualquier otra cosa como si fuera Dios. Pero el hombre espontáneamente no adora a Dios. Hay un sentir de adoración en nuestro corazón, pero para adorar correctamente a Dios necesitamos instrucción. Por eso Dios se revela en cómo debe ser adorado. Y como Dios se reveló cómo debe ser adorado a Adán y a Eva, ellos correctamente le enseñan a sus hijos. Y luego vemos a sus hijos adorar. Pero aquí vamos a concentrarnos por el momento, en los minutos que nos quedan, en Caín y Abel, que son los autores de la adoración a la que nos estamos refiriendo. Fíjense que Caín es el primer hijo de Adán y Eva. Si usted va al capítulo 5, o sea, el capítulo que le sigue a este, comienza el capítulo 5 hablando de la genealogía de Adán y Eva, o sea, de Adán, los descendientes de Adán. Y nos dice el primer verso, este es el libro de las generaciones de Adán, capítulo 5, verso 1. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, y vivió Adán dice Adán 130 años solamente, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre ¿cómo? Set. No he mencionado aquí ni Abel ni Caín, ¿verdad? Ni Caín ni Abel. Solo Set. Y vamos a ver, porque dice más, con 130 años, Adán tuvo a Set. No sabemos con cuánto tuvo Caín y Abel. Con 130 tuvo a Set. Pero dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set. ¿Cuántos años? 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y es bueno que usted tenga esto ya en mente. Si con 130 años Adán tuvo a Set, y después de eso, incluso yo me atrevo a decir, antes de eso, tuvo hijos e hijas, y después de eso también. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque la Biblia te está narrando lo que quiere narrarte sobre las personas que quiere llamar la atención. Fíjense que aquí usted pudiera preguntar, ¿y entonces Caín y Abel?
¿Por qué no se habla de Caín y Abel? Se está hablando de los hijos de Adán. Caín y Abel ya te hablaron de ellos y se concentraron, fueron esos hijos e hijas que se mencionan aquí también, porque Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. ¿Cuántos tuvieron? No se sabe. Yo lo que sí sé es que mi abuela tuvo 16, ya usted lo sabe también, ya porque lo he dicho tantas veces. Mi abuela tuvo 16 y había mucho más pecado, no tenía la bendición del mismo Dios diciéndole, llenen la tierra, reproduzcanse. Así que yo supongo que hayan tenido muchísimos hijos e hijas. Yo sé que ustedes no quieren tener hijos, mujeres que están aquí, pero es una bendición tener hijos. Y el hecho que Dios te diga arriba, llenen la tierra y tengan hijos, yo estoy seguro que tuvo muchísimo. Y tengan en mente esto antes de que usted me pregunte después, cuando estemos estudiando esa porción, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Bueno, pues aquí, mira aquí, hijos e hijas. Y con 130. ¿Cuántos tuvo antes? Porque te digo que tuvo a Set con 130. ¿Cuántos tuvo antes? No sabemos. ¿Cuántos tuvo después? Tampoco sabemos. Pero además, ¿con qué edad se casó Caín con su esposa? No sabemos. Así que si tenía 200, ya tenía un chorro de hermanos y hermanas. Y además de eso, posiblemente sus hermanos y hermanos ya habían tenido también un chorro cada uno. ¿Cómo se casaron? Obligatoriamente, inicialmente entre hermanos. Obligatoriamente. La ley del incesto, la ley de no casarte después con un familiar es muy posterior a la creación. Al comienzo tuvo que ser entre familia. Ahora, ya te di un panorama del futuro, pero es bueno que nosotros entendamos que la historia de Caín y Abel nos está encerrando en un marco, una historia que Dios quiere mostrarnos de dos hijos de Adán y Eva que probablemente fueron sus hijos, primeros hijos. Probablemente Caín fue el primero de todos los hijos por la expresión de Eva, pero Abel ni tan siquiera se nos dice si es posterior a Caín. Sí, sí que es posterior, pero no se dice si hay otros hijos antes, pero nos hablan de Abel. Ahora, algunos incluso piensan que Abel era gemelo con Caín. Hasta eso, algunos dicen, pero la Biblia no es clara en ello. Ahora, debemos entender que este Caín sí tenía una preeminencia aquí. Caín era un hijo esperado. Caín era un hijo, pudiéramos decir, con todo el deseo de bendición de los padres. Es ese hijo anhelado. Dice, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y es importante que nosotros entendamos que recuerden que a Eva se le había dado una promesa. De tu simiente saldrá quien hiera a la simiente de la serpiente, a la serpiente. Entonces, Eva, todo el tiempo que estuvo pariendo, estuvo esperando un varón que fuera el cumplimiento de esa promesa. Como todos nosotros esperamos, y todas las generaciones del cristianismo esperan que el Señor venga ya. Bueno, pues la promesa también Eva esperaba que fuera ya. Sin embargo, ¿cuánto pasó? ¿Cuántas generaciones pasaron de Eva hasta la aparición de la simiente de la mujer, Cristo? Bueno, lo pueden encontrar ahí en el libro de Mateo, en el libro de Lucas también se nos narra de esa descendencia, cuántas generaciones pasaron. Ahora, esto es Caín, un hijo esperado que dijo que cuando los padres lo tuvieron, Eva dijo, oh, este es el varón que estábamos esperando. ¿Será que había tenido hembras ya? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que aquí hay un varón y que es un varón esperado, anhelado, y que Dios, pudiéramos decir que ellos lo tomaron como una bendición de Dios. Dios nos ha dado un varón. Este es uno de los personajes que adora y nosotros debemos entender cuántos beneficios gozaba, cuántos beneficios externos gozaba. Sus padres habían escuchado el evangelio por boca de Dios. Entonces este era un hijo criado para nosotros hoy en la iglesia. ¿Sí o no? Salió, parió y se lo presentaron al Señor.
Señor, este es el regalo tuyo. Tú nos has concedido este varón. Tú nos has provisto varón. Aquí está. ¿Eso no fue lo que dijo Eva? Jehová nos ha dado este hijo. Recuerden que aquí sí hay personas que Dios habló con ellos, que Dios trató con ellos y son personas que adoraron a Dios. Entonces, note, este es Caín. El resultado del amor íntimo de la pareja de nuestros padres, Adán y Eva. Un hijo preciado y esperado que provocó adoración a Dios. Ese es Caín. Ahora, inmediatamente se nos dice, después dio a luz a su hermano Abel. Silencio. Y la gratitud a Dios por Abel, no se habla de eso. Simplemente es un hijo que después dio a luz. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hay algo muy importante cada vez que leemos la Biblia y es esas preguntas que yo les digo que son muy importantes, que siempre debemos hacerle al texto, como por ejemplo es, ¿quién escribe el texto y a quién se lo escribe? ¿Quién escribió este libro inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto? Moisés. ¿A quién se lo escribió? Indudablemente al pueblo de Israel mientras iba saliendo de Egipto. Lo curioso es que el pueblo de Israel se dedicaba ¿a qué? A pastorear ovejas. ¿Y Egipto a qué se dedicaba? A cultivar la tierra. Y miren cómo se señala aquí esto y se le está dando este dato a el Israel de Dios y se le está diciendo, mira, Abel era de los que pastoreaba y Caín era de los que cosechaba la tierra. Y no es porque haya nada malo en sí, pero veamos esto. Una de las cosas que hacía el pueblo de Israel era pastorear ovejas y vivían de ello, pero ellos tenían en cuenta que esto no les podía faltar porque hacía falta para la adoración a Dios. Hacía falta para ofrecer sacrificios a Dios. Ya Israel sí lo sabía en ese tiempo, aunque fue establecido como ley después por el mismo Moisés, pero ya en ese tiempo había sacrificios, ellos sabían de su padre Jacob que hacía sacrificios a Dios, ovejas, ellos sabían que la Pascua tuvieron que hacerla también con un cordero para salir de Egipto, entonces ellos están teniendo todos estos datos en mente. Pero Abel era uno de los hijos varones de Adán y hermano de Caín. Solamente se nos dice que era pastor de ovejas y que su hermano Caín era labrador de la tierra. Esa fue la presentación que nos hicieron de los dos autores de la adoración. Pero ahora vamos a ver la adoración de Caín y de Abel. Sigue diciendo nuestro texto. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bien, aquí tenemos a Caín ofrendando del fruto de la tierra a Dios, ¿verdad? Y Abel, que adoró ofrendando de lo mejor y más gordo de sus ovejas. Hermanos y amigos, aquí estamos en un acto de adoración. Hay personas que vienen y traen una ofrenda a Dios. Eso es adoración. Eso quieren que sea adoración. Vienen y se acercan a Dios para adorarlo y le traen una ofrenda. Aquí ambos querían adorar a Dios, podemos decir, en cierta manera. Ahora, muy claramente podemos ver que Abel adoró ofrendando lo mejor y más gordo de sus ovejas. Eso se ve clarito, ¿verdad? Que ofreció lo mejor y lo más gordo, sin embargo, de Caín decimos que trajo del fruto de la tierra. Él era agricultor y trajo del fruto de la tierra. Ni tan siquiera se nos dice que él se molestó en buscar los mejores frutos de la tierra,
simplemente que él llevó de los frutos de la tierra a Dios y lo ofreció a Dios. Ofreció a Dios. Incluso se habla primero de la adoración de Caín y luego la de Abel. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, hay una intención ahí de traerlo a Dios, ¿verdad? Esa ofrenda. Ahora, vamos a hacer ciertas observaciones de esta adoración. En primer lugar, esta adoración esta adoración de Abel y Caín, o de Caín y Abel, habla muy bien de sus padres y de la adoración familiar, porque ellos aprendieron esto indudablemente de sus padres. Habla bien de que sus padres le habían enseñado desde niño que debían adorar a Dios, ofrendarle a Dios, y ahora ellos, siendo adultos, ellos tienen la iniciativa de adorar a Dios. También esto habla claramente de cómo Adán y Eva entendieron el mensaje del evangelio y la misericordia de Dios para con ellos. Porque si ellos siguieron adorando a Dios, y al menos Abel adoró ofreciendo un animal gordo en sacrificio como ofrenda a Dios, si Abel lo hizo de esta manera, eso nos enseña que Adán y Eva habían entendido muy bien el evangelio. Habían entendido que Dios iba a dar un salvador, que Dios iba a traer a quien venciera a sus enemigos, y que Dios había matado un animal en lugar de ellos para vestirlo a ellos. Ellos entendieron el evangelio. Ellos tenían poca Biblia, pero suficiente. Ellos tenían poca Biblia, pero suficiente. Ustedes han visto cómo algunos se esfuerzan por traducir el Evangelio de Juan y publicar el Evangelio de Juan o el Nuevo Testamento. Hermanos, basta. Basta con eso. Es suficiente. A ver, mejor toda la Biblia. Pero ¿cuánta Biblia tenían Adán y Eva? Fue suficiente. La que tuvieron fue suficiente para entender el Evangelio, para entender que Dios había tenido misericordia de ellos y que Dios les prometía un Salvador. Y que ese Salvador era alguien que iba a sufrir en su lugar, que iba a ser el inocente que iba a morir en su lugar. Pero yo les invito a que vayan conmigo a ver el resultado de la adoración. El resultado de la adoración. Hermanos y amigos, toda adoración debe ser, escuche bien, con el propósito de recibir el agrado de Dios. Muy importante que nosotros sepamos eso, aunque parezca sencillo. Cuando nosotros vamos a adorar, no es para nosotros sentirnos bien. Oye, qué bien me sentí en la iglesia. No. ¿Se agradó Dios de la adoración que le di? Algunas personas piensan que vienen a la iglesia para que las cosas... De hecho, desde que vienen a la iglesia, no, yo voy a la iglesia, yo hago ese sacrificio, esa ofrenda de mi tiempo, tú sabes, para que Dios me bendiga. Yo pregunto, ¿a quién estás adorando ahí? Te voy a responder, a ti mismo. Porque tú estás haciendo un sacrificio a Dios para que Dios te dé. Eso es igual que los predicadores contemporáneos que predican sobre diezmos y ofrendas y dicen, dale a Dios y Dios te va a dar más. ¿Con qué objetivo? Sencillito, ahí está buscando y está promoviendo la maldad del corazón y está haciendo un juego con la maldad del corazón, porque a todos nos gusta la prosperidad. Eso no hay excepción. Todos los seres humanos aman el tener. Eso viene con el paquete del pecado que heredamos y nunca es suficiente con lo que tenemos. Siempre queremos más y queremos más. Entonces, si le damos a Dios y Dios nos va a dar más, pues arriba, hacer negocio con Dios. Pero esa no es la adoración correcta. Ese no es el sentir ni la motivación correcta. Pero vamos a ver que aquí, en esta primera adoración, desde aquí ya hay motivaciones incorrectas. Desde esta primera adoración. Aquí hay adoración, pero recuerde que adorar es lograr el agrado de Dios por medio de la adoración
nuestra. Fíjense lo que pasa como resultado. Primero, Dios mira con agrado a la ofrenda de Abel. Ahora, no sé si usted lo notó, pero Dios no mira solo con agrado a la ofrenda de Abel, que era gorda y que era de lo mejor, sino ¿a quién más? A Abel mismo. A Abel mismo. Así nos dice nuestro texto. Nuestro texto dice, no dice que solo vio con agrado la ofrenda. Dice el verso 4 al final. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No solo vio con agrado la ofrenda, sino también a Abel. Yo pregunto, ¿recuerda usted las palabras del Señor Jesús? El árbol bueno da frutos buenos. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué Dios ve con agrado a Abel y a su ofrenda? Porque Abel era un árbol bueno. Sí, Abel era un regenerado por el Espíritu de Dios. Sí, Abel era un beneficiario del pacto de gracia. Sí, Abel era un hombre que tenía fe, que estaba arrepentido de sus pecados. Abel era un bienaventurado, bienaventurado, el hombre que no camina en camino de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese era Abel. Abel era alguien que lloraba, era un hombre pobre en espíritu. Sí, ese es bienaventurado, el que es pobre en espíritu. El que es pobre es un miserable porque sabe y conoce muy bien sus pecados. Él es pobre. Él llora constantemente. Bienaventurados los que lloran. Llora por sus pecados, por sus maldades. Por eso sabe que lo único que puede ofrecer a Dios es un animal inocente por su cuenta, por sus pecados, por sus maldades. No hay otra ofrenda para Dios aceptable. Él no tiene ningún derecho a ofrecerle nada a Dios. Él va a Dios diciendo, por favor, acepta este animal y mátalo. Y no me mates a mí. Yo merezco tu ira, yo merezco todo tu juicio. Yo merezco que me mates. Pero mata a este animal y no me mates a mí. Tú has aceptado un animal en mi lugar. Tú mataste un animal en lugar de matar a mis padres. Ahora de la misma manera te presento este animal, este sustituto que tú has planeado, este sustituto que tú mismo has diseñado para que yo no muera delante de ti. Abel ofrece por la fe en lo que Dios ha hecho y ha revelado. Porque fe siempre no es una cosa que tú te imaginas. Fe es según la revelación divina. Fe es creer en la palabra de Dios. No es creer en lo que tú sientes, en lo que siente tu corazón. Fe es creer en lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que ha prometido un Salvador. Se lo dijo a su madre y a su padre en presencia de la serpiente. Y Dios también ha revelado la manera de vestirse. Y la única manera de vestirse delante de Él es por medio del sacrificio de un cordero. Dios mató un cordero para vestir a sus padres. Esto Él lo sabía muy bien. Y Él lo creyó. ¿Y por qué digo que lo creyó? Porque lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice la Biblia? Hebreos 11:4. Y les voy a leer también el 6. Por la fe, por la fe, Abel ofreció a Dios, y miren esto, más excelente sacrificio que Caín. ¿Ofreció sacrificio Caín? Sí. Sí, era un sacrificio, era una ofrenda, pero solo por la fe
Solo por la fe se puede ofrecer un sacrificio correcto. Y hermano, nuevamente le digo, fe es creer en lo que Dios ha dicho. Abel dijo, yo no debo ofrendar lo que yo quiero ofrendar. Yo debo ofrendar lo que Dios me ordena ofrendar. ¿Cuántas mujeres hoy dicen, yo quiero ofrendar mi vida, yo voy a ser pastora? Pero Dios te lo ha pedido, Dios lo ha ordenado. Jamás. Debes ofrendar lo que Dios te ordena. No, pero eso de estar en la casa cuidando a los niños y ser ama de casa, yo no quiero ofrendar eso, pero eso es lo que Dios te manda, ofrendar. Yo sé que es más difícil para ti someterte a mi esposo. No, yo de vez en cuando tengo que ponerme dura y poner autoridad como una mujer, una varona valiente. No, sométete a tu esposo. Eso es lo que Dios te manda. Lo que tú quieres hacer, lo que tú sientes hacer es otra cosa, pero lo que Dios te manda hacer es esto. Fe es creer a la palabra de Dios. Y Abel tuvo fe, creyó a Dios y dijo, esta es la ofrenda que yo le debo ofrecer a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Te recuerda las dos divisiones? Justos, malos. Era justo. Era un hombre bueno. Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fíjense si una persona justa cuenta delante de Dios, que aún muerto todavía, él y su ofrenda hablan de él. Nosotros estamos hablando todavía de él. Dice el versículo 6, que todos lo sabemos muy bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Podía agradar Caín a Dios sin fe? No puedes agradarle a Dios. Pero recuerda siempre que la fe es obediencia a la palabra de Dios. Es fe en lo que Dios ha dicho. No es solamente certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, pero es eso, pero de lo que Dios ha dicho. De lo que Dios ha dicho. Noé creyó a Dios porque Dios le dijo, haz esto. Usted no puede hacer lo que usted quiera porque usted siente que debe hacerlo así. No, es porque Dios lo dice. Y no, porque yo sí tengo fe. No, ¿tiene fe en qué? Es algo que Dios te haya dicho. Que Dios haya dicho claramente. Fíjense, Dios aclara, sin fe es imposible agradarme. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Recuerda a Judas? Judas no tenía fe. Él no creía que Dios era el galardonador de los que le buscan. Él creía que Dios era un tirano. Por eso fue y se ahorcó. Hermanos, la adoración correcta es conforme a la verdad. Es conforme a la verdad y a la palabra. Es a lo que Dios ha ordenado. Y es a aquella que agrada a Dios y que es esa que Él ha ordenado. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín? Caín trajo de lo que él tomó ahí de la tierra y se lo trajo como una ofrenda a Dios. Yo pregunto, ¿Dios pidió eso alguna vez? Jamás. Lo que Dios ha ordenado es matar un animal en su presencia. Eso es, cada vez que vemos en toda la Biblia, que hay una ofrenda agradable a Dios, es un animal muerto. Abraham fue llamado y cada vez que adoró a Dios, ¿cómo lo hizo? Ofreció un altar a Jehová. No ofreció del fruto de la tierra, ofreció un altar a Jehová. Aquí se le está dando una instrucción al pueblo de Israel. Abel ofreció un excelente sacrificio, no solo él ofreció el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda, un animal en lugar suyo, un inocente en lugar del culpable, pero también tenía un corazón como debía tenerlo, con fe en las promesas de Dios. La adoración que Dios recibe con agrado
es aquella que es dada desde un corazón regenerado, con una fe salvadora. Lo siento, amigo, pero no puedes agradar a Dios con todo, cualquier cosa que hagas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo siento, mi amigo, pero si tú no estás en Cristo, no puedes agradar a Dios. Lo siento, mi amigo, pero la fe es un don de Dios. Depende de Él. Estás perdido. Dependes de Dios. Es una gracia del Señor la salvación. Pero todos los que miraron a Él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Mira a Él. No te puedes salvar por ti mismo. No puedes llegar con ninguna ofrenda y sorprenderlo. Lo primero que tienes que hacer es volverte a Él. Lo primero que tienes que hacer es mirar a tus pecados y luego mirar que hay un Salvador. Es esperar en la promesa del Salvador. Ya Adán y Eva se habían dado cuenta que ellos con sus fuerzas lo que hacían era echar a perder todo. Debían esperar en Dios. Tenían que esperar en Dios. Y dar gracias a Dios porque les prometió un Salvador, les dio un Salvador. Para dar buenos frutos debemos ser buenos árboles. Los malos árboles no dan buenos frutos. Estamos en las manos de Dios. Cámbianos, Señor. Debe ser nuestro clamor. Sálvanos, Señor, que perecemos. La adoración correcta y agradable a Dios no es la dada por hombres y mujeres perfectos y sin pecados. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que Abel con su ofrenda está diciendo yo soy un pecador? ¿Te diste cuenta que Abel con su ofrenda no está diciendo hey, yo soy un hombre perfecto, vengo a ti y te voy a dar esto, recíbelo? No, eso dijo Caín. Caín dijo yo no tengo de qué arrepentirme, mira, coge aquí un poco de vianda y bendíceme porque te estoy trayendo vianda. ¿Sabes que esa es la postura de Caín? No, pastor, estás agregando cosas. Caín no lo dijo así. Caín quiso agradar. Caín tenía esta postura. Yo no tengo pecado. No tengo que traer ningún animal y cuenta por mi cuenta. Eso es lo primero que está diciendo. Yo con vianda sobra. Dios tiene que recibir esta ofrenda que yo le traigo y gozarse y bendecirme. Esa es la actitud de Caín. Y déjenme decirle que es la actitud tuya, de algunos que están aquí. Dios se tiene que conformar con que yo haga el sacrificio de venir hasta aquí y me ponga el gritón durante 1 hora de predicación. Él debe aceptar ese sacrificio y me debe bendecir. Y por eso cuando yo me enfermo o me pasa cualquier cosa, oye, no entiendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Si Dios me tiene que bendecir, si yo hago tales sacrificios por Dios, ¿cómo Dios no me bendice? Porque estás equivocado. Porque piensas que Dios te tiene que bendecir con esa ofrenda que tú le das. Cuando la única ofrenda que Dios acepta es su propio Hijo en lugar de los hombres. Y tu corazón arrepentido y mirando a Cristo es lo único que espera de ti. Que cuando tú vienes con una ofrenda verdadera a Dios, debe venir en gratitud por su misericordia y bondad, no para recibir nada. Procurando que Él se agrade de la ofrenda. Y si no se agrada, mira, vamos a hacer una ofrenda mejor. Pero Caín muestra con su postura posterior que él venía con prepotencia diciendo, acepta mi ofrenda y bendíceme. O yo les pregunto, ¿y por qué se pone bravo cuando Dios no se agrada de la ofrenda? ¿Qué le pasa a un verdadero hijo de Dios cuando Dios no acepta su ofrenda? Busca una mejor. Busca una mejor. Se humilla y dice, Señor, ¿qué he hecho? Te he desagradado con mi ofrenda y busca una mejor. Y una mejor. Y todas las veces que Dios se moleste, pues va a buscar una mejor. Pero un impío cree que Dios tiene que agradecerle por las ofrendas que trae y se molesta, como se molestó Caín. Se molestó, se airó, se mudó su semblante. Dios tiene que preguntarle, ¿por qué te pones así?
¿Acaso tú eres Dios y yo soy quien debo agradarme de todo lo tuyo y tengo que bendecirte? ¿O Dios soy yo? Yo glorifico a Dios porque ni así le habló. Le habló con misericordia. Hasta los impíos, Dios les habla con misericordia. Abel está demostrando que él no es perfecto. De hecho, con su ofrenda está diciendo, yo debo morir por mis pecados. Hermanos, no es de hombres y mujeres perfectos que Dios acepta la ofrenda. No, es de hombres y mujeres que saben que hay pecado en ellos, pero vienen con la sangre del Cordero. Y solo se atreven a venir ante Dios en Cristo. Por eso hay prepotencia, maldad, mucha maldad, cuando alguien no cristiano quiere orar de parte de Cristo. No, yo oro en el nombre de Jesús. Qué lástima que no estemos en los tiempos apostólicos donde los demonios se manifestaban también y decían, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo sé quién es Pablo, yo conozco muy bien quién es Cristo, pero tú quién eres, y un buen azote. Eso haría falta para que hubieran menos personas diciendo por ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ellos mismos no saben quién es Jesús. Y no están en Cristo. Por eso les aseguro nuevamente lo que dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es creerle a Dios lo que Él ha prometido, un Salvador. Hay que esperar, confiar en ese único Salvador, en ese único camino abierto al cielo. Solo en Él hay salvación. Y se nos ha ido el tiempo y tengo que terminar. Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín no tenía un corazón regenerado y verdaderamente vuelto a Dios. Solo traía un poco de religión para recibir el favor de Dios. Miren lo que dice un puritano. Descubrimos el yo en la misma raíz de la religión de Caín. Dios ha ordenado la manera como tiene que ser invocado. Caín piensa que puede seguir un camino más de acuerdo con la majestad de los cielos y la dignidad del hombre. Coloca su mezquina razón por encima de los consejos del Omnipotente. Se aparta de la voluntad revelada para palpar en la oscuridad de sus propios planes. En vez de hacer las cosas como Dios lo ha ordenado, yo tengo mis propios planes de adorar a Dios. Por eso yo lo agrado con panderos y danzas. Y así Dios se glorifica. Y por eso yo tengo una música que le gusta a la gente. Y así Dios se goza más. Porque papito se goza con todo lo que nosotros hacemos por Él. Hermanos, eso es una adoración que Dios no agrada. Que a Dios no le agrada. Y lo primero que deberíamos pensar, y ahora estoy hablando, sí, de esas que se llaman iglesias alrededor nuestro. Tenemos que pensar si cada uno de los que sirve supuestamente en el altar son verdaderos regenerados. Son verdaderos creyentes esas personas que están ahí, esos jovencitos que nosotros sabemos que cuando cogen 25 años se van de la iglesia. Que cuando son expuestos a las primeras tentaciones se van de la iglesia. Son verdaderos cristianos y están en el altar. Dios no recibe ni a él ni la ofrenda porque no están en Cristo. Eso es lo primero que vemos muy mal hoy en día en lo que se llama hoy iglesias evangélicas. Y no estoy diciendo que esta sea perfecta. No. Usted y yo sabemos, los que estamos aquí con mucho tiempo, que nosotros somos los más responsables de todos los que están aquí porque estamos viendo la luz del Señor. Dios nos está hablando claramente, entonces somos responsables de actuar en consecuencia. Pero miremos esto y temblemos. Caín no era consciente de su maldad y de su pecaminosidad. No, él no era de los que lloraba por sus pecados. Él estaba riendo. Él no era de los pobres en espíritus, que se sentía pobre por la maldad de sus propios pecados. Él se creía rico y que Dios tenía que bendecirlo más. Él se creía con derecho a que Dios recibiera su ofrenda. Fíjense si es así, que se molestó mucho porque Dios no la recibió. Mucha molestia, dice, se ensañó, dice
nuestra traducción, Reina Valera del 60, si buscas otra traducción va a ver, se enojó, se airó. ¿Por qué se enoja Caín? Caín no buscaba agradar a Dios y reconocer su maldad delante de él, así como la necesidad de un salvador por sus pecados. No, él buscaba el favor de Dios por medio de una ofrenda de algunas cosas valiosas para que Dios le hiciera bien a él. Así que el Dios que Caín estaba adorando era él mismo. Yo le traigo una ofrenda a Dios, Dios me bendice, Dios se pone contento y me bendice más. Entonces, ¿para quién era la ofrenda realmente? Es igual, la misma ofrenda que aquellos que diezman para que Dios les bendiga, les multiplique. ¿Para quién está diezmando realmente? Para Él. Es un negocio. Yo le doy a Dios y Dios me da más. Ah, pues arriba. Pero ¿a quién tú estás adorando ahí? A ti mismo. A la prosperidad. Hermanos, no es lo mismo que tú saber que Dios bendice al dador alegre. Pero entonces, Señor, hazme un dador alegre. Amén. Cuando el dador alegre da entendiendo que Dios le ha dado todo. Y da en gratitud, no para recibir nada. Por eso, si le va mal, no importa. No importa por qué me va mal, porque así le va a la simiente verdadera. A la simiente de la mujer le va mal muchas veces en este mundo. Y la simiente de la serpiente mata a la simiente de la mujer. Y hace grandes ciudades y prospera, y lo vamos a ver, y tiene muchos hijos y mucha prosperidad a la simiente de la serpiente. Y es quien mata a la simiente de la mujer. Luego, en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios le dice a su pueblo, porque no hay muchos entre vosotros que sean poderosos y ricos, porque ustedes son la simiente de Abel. Hermanos, Caín no da la ofrenda a Dios por gratitud, sino esperando recibir más. La pregunta que nos debemos hacer para concluir, después de ponernos a la revelación divina en esta porción de la Escritura, sería: ¿cómo es nuestra adoración a Dios? ¿Recibe Dios nuestra adoración y a nosotros? ¿Adoramos nosotros como Abel o como Caín? ¿Qué tipo de ofrenda estamos trayendo a Dios? ¿Estamos trayendo a Dios algo de nosotros mismos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, como algo muy valioso? ¿O venimos a Dios como aquellos pobres en espíritu, lamentando sus maldades y sus pecados, llorando por sus pecados y diciendo: Señor, gracias por tus promesas, gracias por tu ofrenda, gracias por el Salvador que me has provisto, gracias por el camino nuevo que has abierto a ti, porque has matado a Cristo en lugar de a mí? Oh, sí, Señor. ¿Con qué ofrenda vienes a Dios? ¿Vienes a Dios con el objetivo de que Él te bendiga? ¿Con el objetivo de recibir algo de Él? Sería muy bueno y provechoso para ti, para tu alma, que pienses seriamente en esto. Tú puedes esperar buscar el favor de Dios con algo que traes, o de lo contrario venir y adorar a Dios por el favor que Dios ya ha tenido contigo. Venir y adorarlo en Cristo Jesús por el favor que ya Dios ha tenido contigo en Cristo. ¿Cómo estás ofrendando? ¿Cómo estás adorando a Dios? Es importante
que nos lo preguntemos. Padre, gracias por proveernos una ofrenda agradable a ti. Gracias por darnos ese verdadero Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado. No hay otra manera de agradarte que no sea por fe y fe en Cristo Jesús. Amén. A ti sea la gloria. En Cristo. Amén. Amén.